4, 6. Amén. ¿Lo tiene? Primera. De Timoteo 4:6. Señor amado, que en este día, Señor, seas tú tomando el dominio total, Señor, el control de mis labios, Señor, de mis emociones, de mi mente y de mi corazón, Señor amado. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mi boca, Señor amado. Que no sea yo, Señor, y que esta palabra, Señor, que ha de ser hablada en este día, Señor, penetre en nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, Señor, pero que la pongamos por práctica, Señor, cada día de nuestra vida, para glorificar tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Les voy a leer antes de comenzar allí. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. El título de la palabra, tal cual como dice allí, un buen ministro de Jesucristo. Luego la palabra va a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esto enseñas a los hermanos, es tremendo porque este primer versículo tiene bastante para que nos alimentemos. Es decir, que nosotros tenemos que enseñar de lo que hemos aprendido. Allí nos dice en la primera oración, enseñar lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Continúa, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Tenemos que cada día de nuestra vida estar nutridos, alimentados con esa palabra de la fe que es en Cristo Jesús, nuestra roca, nuestra fortaleza es en Él. Y de la buena doctrina que ha seguido. Continuemos con esas buenas enseñanzas que nos ha dejado el Señor a través de su palabra. Le menciona allí Pablo a Timoteo, que debemos permanecer cada día en la palabra del Señor, permanecer cada día en esa buena doctrina que Jesús enseñó, en esa buena doctrina que confirmaron los apóstoles y que nosotros hoy en día como hijos, hijas de Dios y discípulos del Señor tenemos que mantener. Continuamos en el 7. Desecha las fábulas profanas y de bienes, ejercítate para la piedad. Les voy a leer en la versión NTV el 7 porque es bastante claro y dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Ya ahí está bastante claro. Y es que a veces nosotros estamos más actualizados de las cosas del mundo y no es que esté mal, pero a veces estamos más pendientes de lo que ocurre afuera que de nutrirnos, de alimentarnos de la palabra de Dios. O sea, estamos más pendientes de todo lo que afuera pasa y no de lo que tenemos que cada día enriquecernos. Porque si Pablo dijo, aún yo no creo haberlo alcanzado, siendo Pablo quien era, aún más nosotros tenemos que cada día buscar de estar más actualizados en conocer más la palabra de Dios que de las cosas del mundo. Y que a veces, aquí cuando menciona en el 7, sobre ideas mundanas y cuentos de viejas, muchas veces hablamos más de las cosas del mundo que de la palabra de Dios. Muchas veces hablamos más de los chismes que hay en la farándula, de las cosas que están pasando afuera, que predicarle de Cristo a las personas en la calle, en la familia. Y nosotros como miembros de la iglesia tenemos que estar muy pendientes de eso, de que si bien no es que vivimos en un mundo aparte, que no podamos hablar esas cosas, pero sí tener ese cuidado cuando estamos hablando, no es que solamente hablar de las cosas de Dios. Y dice el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. En
acá dice, el entrenamiento físico es bueno, pero para entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Persona que entrene un día va a tener resultados. Y dice la palabra que tenemos que entrenarnos cada día en la palabra del Señor, para poder tener esos resultados que tanto nosotros queremos como el Señor quiere, conforme al propósito de cada uno que nos llamó. Y por eso a diario tenemos que estar entrenándonos para poder tener esa sumisión a Dios, que es esa obediencia con respeto hacia el Señor. Amén. Y no está mal cuando cuidamos el cuerpo, acá cuando menciona el entrenamiento físico. Claro que tenemos que cuidar lo externo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, pero entrenarse a la sumisión a Dios es aún más beneficioso que cualquier cosa, porque dice allí la palabra que los beneficios es en esta vida y en la vida que viene. En el 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por Dios. Es bueno siempre para nosotros y necesario como discípulos de Jesucristo recibir la enseñanza, la corrección. Cuando leía en 2 de Timoteo, que dice que la palabra es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos. Y a nadie le gustan las correcciones, a nadie le gusta cuando le llaman la atención de que está haciendo algo mal, pero es necesario hacerlo. Y esas veces que el Señor puede utilizar cualquier boca para hacernos una corrección. Y a veces nosotros desechamos un consejo, una palabra de alguien porque no, él está sumergido en el alcohol, él está sumergido en la droga, anda en la calle, ¿qué consejo me está dando este? Cuando lo que debemos hacer es filtrar ese consejo por la palabra de Dios, porque el Señor cualquier boca puede utilizar para darnos un consejo, para hacernos, como dice en su palabra, una corrección. Continuamos en el 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Allí comienza mencionando que por esto mismo trabajamos. O sea, nosotros somos trabajadores del Señor. Este llamado que nos ha hecho el Señor a todos los que estamos aquí sentados, y por eso dice en internet, menciona mucho de que la creencia cristiana no es solamente creer y poner todo en manos de ese Dios en el cual creemos, sino que nosotros tenemos un trabajo. O sea, tenemos una constancia, nosotros somos aquellos que nos esforzamos porque esa creencia que tenemos, que sabemos que es la verdadera, sea impartida a todo lugar, o sea recibida por todas las personas. Y toda obra necesita unos obreros. Aunque haya un plano para hacer una construcción, se necesitan los obreros para llevarlo a cabo. Podemos decir que nuestro plano es la palabra del Señor y nosotros somos esos obreros para poder llevar a cabo esa construcción. Amén. Y dice, y sufrimos oprobios. Oprobios es deshonor, ofensa, vergüenza, humillación, infamia. Son esas cosas que vamos a pasar en este camino del Señor. Como cuando vamos a buscar un trabajo, usted va a hacer esto y esto y esto, pero también puede ser que un cliente le salga con una grosería, puede ser que alguien le lance el jugo en la cara. Todo eso se lo menciona, por ejemplo, un mesero. Aquí el Señor nos dice que vamos a sufrir oprobios, vamos a sufrir ofensas, vamos a sufrir humillaciones, van a haber infamias contra nosotros. Amén. Y esto forma parte de lo que vamos a tener que enfrentar en ese caminar con Cristo, en ese llamado que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y no en vano dice su palabra que los humillados serán enaltecidos. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esperamos, nosotros tenemos nuestra esperanza en el Señor, a pesar de pasar por momentos vergonzosos, sabemos al Dios al cual estamos sirviendo. Y
Y me llama mucho la atención acá cuando dice que es el Salvador de todos los hombres. Dice la palabra que el Señor no hace acepción de personas, y a veces no sé ustedes, pero yo sí, a veces hago acepción de personas. A veces como que selecciona a quién le va a predicar y estoy excluyendo un montón que no le estoy predicando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, de que este es un llamado para que el Señor pueda salvar, como dice aquí, a todos los hombres. O sea, el Señor quiere que a toda persona le prediquemos. El Señor quiere que toda persona reciba esa palabra, esa buena noticia que es el Evangelio de Dios. Amén. Amén. Entonces, hasta ahora aquí vamos señalando el que como ministros del Señor debemos enseñar la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Debemos mantenernos en esa buena doctrina que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Debemos estar buscando, entrenándonos cada día para esa sumisión al Señor. Es un entrenamiento diario, y ese entrenamiento que nosotros necesitamos a través de la oración, de la palabra de Dios, porque como mencionaba, que como obreros vamos a trabajar en esa obra. El plano que necesitamos cada día en nuestra vida es la palabra de Dios. Y que somos unos trabajadores. Esto es un trabajo, esto es más allá de solamente tener, como dicen por allí, no, tu religión es que eres cristiano. Esto va mucho más allá, porque hay un trabajo que el Señor nos ha encomendado. ¿Amén? Otra de las cosas que quise resaltar acá antes de continuar, que el Señor al cual nosotros le servimos no tiene favoritismo, no quiere a unos más que a otros. Como dicen por allí, el Señor no tiene nietos, todos somos hijos de Dios, y Él quiere ser el Salvador de todos, absolutamente de todos, y es la labor que nosotros tenemos que hacer todos los días. Continuamos en el 12. Esto manda y enseña. En la NTV dice, en ese 11, enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. Ahí me llama la atención porque cuando una persona a veces se está acercando al Señor, una vez, bueno, ya fui para la iglesia, y uno piensa que por el ir a la iglesia ya está todo hecho y nos olvidamos de esa persona. No estamos al pendiente de esa persona, no estamos al pendiente no es hacerle un seguimiento, es ser su compañía, su apoyo, de continuar allí para poder, como dice acá, enseñarle e insistir en que él aprenda esa buena doctrina del Señor. En el 12, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. O sea, esto es tremendo, porque el Señor no solamente quiere que sepamos letra de su palabra, sino que Él quiere que pongamos por obra un cambio en nuestra vida. O sea, quiere que nosotros seamos un ejemplo. ¿En qué? En conducta, en lo que hacemos, en lo que hablamos. Que la gente vea que en nosotros hay algo diferente. No solamente por la forma en cómo nos podamos vestir, no, sino algo más allá. O sea, yo recuerdo cuando trabajaba por allá por terrazas de Luis con barista, había un cliente, que ese cliente llegaba y yo sentí una paz, el Señor era muy respetuoso, pero él apenas entraba a la oficina, yo sentía una paz. Después me enteré que él era cristiano. Y eso es algo que nosotros debemos de manifestar en donde llegamos. La paz que sobrepasa todo entendimiento que nos ha dado el Señor. No que seamos con que, no viene fulanito, el fastidioso, ya se va a poner a regañar, a hablar, no. O sea, realmente debemos ir más allá, y quienes estemos en ese proceso, que aún hay luchas y hay procesos que el Señor todos los días nos va a ir cambiando, porque ninguno somos perfectos, eso lo sabemos. Pero buscar cada día de poder irradiar esa paz que nos ha dado el Señor, poder irradiar ese amor, poder irradiar, como oraba la hermana, esa compasión, que seamos compasivos con los demás,
y que de verdad amemos las armas para poder hacer como es el Señor, el Salvador de todo mundo, para poder hacer esa obra. Amén. Debemos ser ejemplos en espíritu, en fe no. Van a haber muchas situaciones y aflicciones y nosotros tenemos que ser esa palabra de aliento que parece que todo está mal en un momento, en la familia, y uno decir esa palabra de aliento del Señor, de que hay que esperar, de que Dios está al control de todas las cosas, en todo momento. Yo recuerdo cuando mi mamá estuvo en el hospital y un enfermero me dijo que preparara todas las cosas porque ya iba a fallecer. Y empezaron unos por allá a llorar y otros, y ajá, ¿qué vas a hacer, madre? Y yo, no, nada, mientras haya vida y esperanza, yo no voy a hacer nada. La última palabra la tiene el Señor y se va a hacer su voluntad. Pero es precisamente en esos momentos de aflicción, nosotros como hijos de Dios debemos darle esa palabra de que estemos tranquilos, de que tengamos paz. No seamos de los que no va a salir mal, no, y si le pasa esto, no seamos los negativos, porque somos nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Continúo en el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En la NTV dice así: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Es decir, que nosotros estamos en este momento como estuvo Juan el Bautista anunciando que venía el Mesías. Asimismo estamos nosotros en este tiempo anunciando en todo momento que viene el Señor, anunciando para que la vida de las personas sea cambiada y transformada. Ese es uno de nuestros roles principales. Siempre menciono que si el propósito del Señor nada más fuese sido que nosotros fuésemos creídos, ya no estuviéramos en este mundo. Porque hay muchas personas que creen en Jesucristo y ahí mismo mueren. Pero si nosotros aún estamos con vida, porque el Señor ha dejado un propósito el cual tenemos que llevar a cabo en esta tierra. Amén. En el 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ese don que hay en nosotros, ese don que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado, en el cual tenemos que ser diligentes y buscar por eso cada día mantener esa relación con Dios. No podemos entrenarnos, alimentarnos. El vaso que somos nosotros siempre va a estar lleno de aquello que nosotros le echemos más. Por eso todos los días tenemos que buscar la presencia del Señor, orar todos los días, alimentarnos de la palabra de Dios y, como dice acá, no descuidar los dones que el Señor nos ha dado. Amén. En el 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. NTV menciona de esta forma: presta suma atención a estos asuntos. ¿A cuáles asuntos? A todos los que mencionó antes. A que debemos enseñar la palabra del Señor, a que tenemos que tener nuestra fe en Cristo Jesús, a que este es un entrenamiento cada día. Y si cada día no nos estamos entrenando y alimentando de Dios, por eso salimos por la puerta de nuestra casa y a la primera situación ya estamos turbados, ya estamos cansados, ya estamos estresados. Porque debemos entrenarnos todos los días. A que este es un asunto que tenemos que trabajar. Que esta palabra que nos ha dado Dios es para que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y el Señor en Josué, voy a buscar ese rapidito, Josué 1:9. Josué 1:8.
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Recordando que el Señor le puso una tremenda responsabilidad a Josué cuando se fue Moisés, pero allí le dejó donde iba a estar su guía y su manual, y era que no se apartara de tu boca este libro, y que meditara en él de día y de noche. Es lo que el Señor nos manda a nosotros en este momento, que debemos meditar en la palabra del Señor todos los días. En el 16, voy a leer en la NTV, esto en 1 Timoteo. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto, por el bien de tu propia salvación y las de quienes te oyen. O sea, ya a nosotros recibir a Cristo en nuestro corazón, al recibirlo, tenemos un compromiso con el Señor. Porque bien menciona acá, es por el bien no solo de nosotros, sino por el bien de aquellos a quienes nosotros le hablamos. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado de lo que hablamos, para no ser nosotros piedra de tropiezo en la vida de alguien más, para no ser nosotros personas que obstaculicemos que alguien llegue al Señor, sino todo lo contrario, que seamos de bendición, que seamos quienes podamos reflejar esa imagen del Señor acá en la tierra. Como mencionaba, sabemos que ninguno es perfecto, y si aún Pablo decía, yo no creo haber alcanzado, que quedará para nosotros. Pero sabemos que a través de la palabra de Dios, como dice este mensaje, para ser un buen ministro de Jesucristo debemos mantenernos enseñando la palabra de Dios, entrenándonos, alimentándonos cada día, no desechando un consejo, porque el Señor puede utilizar cualquier boca para hacernos una corrección, porque su palabra es útil para redarguir, para corregirnos, para hacernos ver lo que estamos haciendo mal. Entonces, el Señor a través de cualquier boca nos puede estar corrigiendo, y antes de desecharlo, porque muchas veces hacemos eso, lo desechamos sencillamente, no, este está loco, ya no le prestamos atención, pero realmente puede ser una corrección de parte de Dios para nuestra vida. Y como estamos en ese entrenamiento todos los días, todos los días tenemos que continuar en base a la palabra de Dios. Todos los días el Señor nos va a querer enseñar algo nuevo si nosotros realmente asistimos a clase. ¿Cómo alguien aprueba cuando está estudiando si no asiste a clase? ¿Cómo nosotros nos llenamos del Señor si no vamos a nuestro aposento a orarle al Padre, a leer de la palabra de Dios, a tener ese alimento espiritual? No vamos a poder aprobar como esas personas que van a la clase, si no van, no estudian. ¿Cómo van a hacer cuando se presente el examen? No van a poder aprobar. Y de la misma manera, nosotros todos los días ante los desafíos de la vida, muchas veces raspamos porque no estamos entrenados, no estamos educados, alimentados en la palabra del Señor, que es tan fundamental para poder continuar. Y que el Señor acá resalta mucho en cuanto a la sumisión a Dios, a obedecer al Señor, a que a veces no sea fácil para nosotros, aunque muchas veces no nos guste, es realmente necesario poder tener esa sumisión a Dios, porque además Él es tan bueno, porque realmente nosotros somos los que lo necesitamos a Él, pero Él es tan bueno que allí dice, o sea, esa sumisión va a tener un beneficio en esta vida y en la que viene. O sea, tan bueno es Dios que aunque nosotros seamos los que necesitamos de Él, está diciendo, o sea, haz caso porque te va a ir bien, haz caso porque vas a tener una bendición, no solamente en esta vida, sino en la que viene, por estar en esa sumisión al Señor. Y en que este es un trabajo que tenemos con las personas. No hagamos acepción de personas, porque nuestro Señor es Salvador de todos los hombres, como allí menciona. Absolutamente de todo. Entonces no escojamos a unos y a otros no es fácil, no es sencillo. A mí en lo personal yo soy muy tímida, hablando así en público me puedo desenvolver un poquito mejor que poder hablar con una persona así tú a tu predicar, y cuesta más. Mi esposo es lo contrario, él si tal así habla con la gente tranquila,
pero a mí me cuesta más eso. Pero a medida que vamos ahí avanzando y a medida que ponemos por práctica, se va quitando un poquito más la pena, todavía la tengo mucho. Voy buscando otras herramientas, las redes sociales, en el trabajo, por ejemplo, entregamos tratados, lo metemos en la bolsita, a veces yo se lo doy y le digo, esto es para que usted lo lea, no lo vaya a leer a la lavadora, que lo deja ahí y después lee el papelito de la lavadora. Pero muchas veces me da pena y sencillamente lo meto en la bolsita. Pero a medida que vaya avanzando y vaya poniendo por práctica eso, sé que el Señor, y vaya por supuesto alimentándome de la presencia de Dios, sé que el Señor va a poder ir quitando esas inseguridades, esos temores. Y es lo que el Señor quería hablar a cada uno de ustedes esta mañana. Incluso yo estaba buscando otras palabras antes de esta, porque me venía a la memoria, era el cuídate de ti mismo, el último versículo que aparece allí, que estamos leyendo. Y me venía a la memoria ese cuídate de ti mismo, y yo estaba leyendo por allá por 1 Samuel y esto, pero no. Y dije, ay, bueno, voy a buscar ese cuídate de ti mismo a ver, porque no sabía ni dónde estaba. Y cuando empiezo y enseguida vienen versos a poder decir, wow, Señor, esta es la palabra que tú querías traer esta mañana, porque debemos cada día cuidarnos de nosotros mismos, cuidar y saber que nuestra lucha principal no es con Satanás, es con nuestra carne, porque ella quiere hacer una cosa y nosotros debemos hacer otra cosa. Ella va a querer hacer otras cosas, pero nosotros debemos hacer lo que nos manifiesta la palabra de Dios. No es fácil, porque realmente tu carne siente gusto, incluso cuando tú estás hablando mal de alguien. No sé si les haya pasado, yo me he dado cuenta. En el momento que había estado hablando mal de alguien, o sea, siento como una emoción para continuar hablando y hablando. No sé si a ustedes les pasa, pero es ese mismo deleite que está teniendo la carne. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque es una gran condenación la lengua, y yo diría, como dice Santiago, que no hay quien la pueda dominar. O sea, quien diga que la domina es mentiroso, no hay quien la pueda dominar. Pero sabemos que tenemos que tener mucho cuidado todos los días, y que delante de la presencia del Señor Él nos va a capacitar. Como mencionaban algunos, el Señor nos va a capacitar cada día para poder en esta vida continuar venciendo las pasiones de la carne y poder que prevalezca su Espíritu Santo. Amén. Bueno, esa es toda la palabra por el día.